Hola compañeros, este video realizado para explicarles cómo funciona y qué es un motor sin escobillas. Un motor eléctrico sin escobillas o motor brushless es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. Los motores eléctricos solían tener un colector del gas o un par de anillos rozantes. Estos sistemas que producen rozamiento disminuyen el rendimiento, desprenden calor y ruido. Requieren mucho mantenimiento y pueden producir partículas de carbón que manchan el motor de un polvo que además puede ser conductor. Los primeros motores sin escobillas fueron los motores de corriente alterna asíncronos. Hoy en día, gracias a la electrónica, se demuestran muy ventajosos, ya que son más baratos de fabricar, pesan menos y requieren menos mantenimiento, pero su control era mucho más complejo. Esta complejidad prácticamente se ha eliminado con los controles electrónicos. El diverso debe convertir la corriente alterna en corriente continua y otra vez alterna, otra frecuencia. Otras veces se puede alimentar directamente con corriente continua, eliminando el primer paso. Por este motivo, estos motores de corriente alterna se pueden usar en aplicaciones de corriente continua, con un rendimiento mucho mayor que un motor de corriente continua con escobillas. Algunas aplicaciones serían los coches y aviones con radiocontrol, que funcionan con pilas. Otros motores sin escobillas que solo funcionan con corriente continua son los que se usan en pequeños aparatos eléctricos de baja potencia, como lectores de CD, ROM, ventiladores de ordenador, casetes, etc. Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación mecánica por otra electrónica sin contacto. En este caso, la aspira solo es impulsada cuando el polvo es el correcto y cuando no lo es. El sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la posición de la aspira del rotor se utiliza la detección de un campo magnético. Ese sistema electrónico además puede informar de la velocidad de giro o si está parado, e incluso cortar la corriente si se detiene para que no se queme. Tiene la desventaja de que no giran al revés al cambiarle la polaridad. Para hacer el cambio se deberían cruzar dos conductores del sistema electrónico. Un sistema algo parecido para evitar este rozamiento en los anillos. Se usan los alternadores. En este caso no se evita el uso de anillos rozantes, sino que se evita usar uno más robusto que frenaría mucho el motor. Actualmente, los alternadores tienen el campo magnético inductor en el rotor, que induce el campo magnético al estator, que a la vez es inducido. Como el campo magnético del inductor necesita mucha menos corriente que la que se va a generar en el inducido. Se necesitan unos anillos con un rozamiento menor. Esta configuración la usan desde pequeños alternadores de coche hasta los generadores de centrales con potencias del ordenador em, negativo. En algunos equipos de oficina podemos encontrar pequeños motores de CD en función de ventiladores para refrescar, por ejemplo, el interior de los ordenadores y otros equipos periféricos. Sin embargo, esos motores poseen características diferentes a los comunes de CD. Ya aplicados, pues funcionan sin escobillas. Igualmente se fabrican infinidad de juguetes que se mueven empleando motores de este tipo. Otros equipos de oficina utilizan un tipo de motor CD diferente al común y al de tipo sin escobillas, y se denomina paso a paso. Este otro motor funciona también sin escobillas. Los paneles para mover la lámpara interna que barre e ilumina las imágenes que deseamos digitalizar. Las impresoras láser y de tinta para mover el papel y sus rodillos internos. Las grabadoras, lectoras para hacer giros de discos de CD y DVD, así como otros dispositivos periféricos para mover sus mecanismos internos. La diferencia principal entre los motores comunes de CD y los motores sin escobillas y paso a paso radica en que el electroimán de estos dos últimos se encuentra colocado de forma fija en las carcasas o cuerpo de motor, mientras el imán permanente pasa por el rotor. Motor eléctrico DC, también conocido como motores conmutados, ele- electrónicamente son motores síncronos
que funcionan con una fuente eléctrica DC a través de una fuente de alimentación inversor de conmutación integrada que produce una señal eléctrica DCA. Para accionar el motor, sensores y aparatos electrónicos adicionales controlan la amplitud de salida del inversor y la forma de onda y la frecuencia. La parte del motor sin escobillas es a menudo un motor síncrono de imán permanente, pero también puede ser un motor reluctancia conmutada o un motor de inducción. Los motores sin escobillas puede ser descrito como motores paso a paso. Sin embargo, el término motor paso a paso tiende a ser utilizado para motores que están diseñados específicamente para ser operados en un modo en el que se detienen como frecuencia con el rotor en una posición angular definida. Esta página describe los principios de motor sin escobillas más generales, aunque hay una superposición. Dos parámetros clave de rendimiento de motores de corriente continua sin escobillas del motor son constantes. Motores de cepillado. Motores de cepillaban en un uso comercial desde 1886. Los motores sin escobillas. Por otro lado, no se convirtió en comercialmente viable hasta 1962. Motores de cepillado desarrollar un par motor máximo cuando está parado. Disminución lineal a medida que aumenta la velocidad. Algunas limitaciones de los motores de cepillado pueden ser superados por motores sin escobillas que incluyen una mayor eficacia y una menor susceptibilidad del conjunto de colector a desgaste mecánico. Estos beneficios tienen el coste de la electrónica de control potencial menos robustos, más compleja y más caro. Un motor sin escobillas típico tiene imanes permanentes que giran y una armadura fija, eliminando los problemas asociados con la corriente de la armadura móvil de conexión. Un controlador electrónico reemplaza el conjunto de cepillo, conmutador del cepillado, motor de corriente continua, que cambia continuamente la fase de los bobinados para mantener el giro del motor. El controlador realiza la distribución de energía temporizados similares mediante el uso de circuito de estado sólido en el lugar del sistema de cepillo. Los motores sin escobillas ofrecen varias ventajas sobre los motores CC. Cepillado incluyendo más de un par motor por peso, más de par motor por vatio, aumento de la fiabilidad, la reducción de ruido, tiempo de vida más largo, la eliminación de chispas ionizantes desde el colector y la reducción global de la interferencia electromagnética sin desvanados en el rotor, que no están sometidas a fuerzas centrífugas y porque los bobinados están soportadas por la carcasa, que pueden ser enfriados por conducción que no requiere flujo de aire para la refrigeración. Esto a su vez significa que los componentes internos del motor pueden ser totalmente encerrados y protegidos de la suciedad u otras materias extrañas. Conmutación del motor sin escobillas. Se puede implementar el software utilizando un microcontrolador o un ordenador, o alternativamente puede ser implementada en el hardware analógico específico digital mediante un FPGA. Conmutación de electrónica en el lugar de pinceles permite una mayor flexibilidad y capacidades no disponibles con motores de cepillado, incluyendo limitación de velocidad, microsalido, operación de control de movimiento lento y o multa un par de mantenimiento cuando está parado. La potencia máxima que puede ser aplicada a un motor sin escobillas se limita casi exclusivamente por el calor, demasiado de lo que debilita los imanes y puede dañar el aislamiento del bobinado. Desventaja principal de un motor sin escobillas es mayor conste, que surge aparte de dos cuestiones. En primer lugar, los motores sin escobillas requieren controladores de velocidad electrónicos complejos para ejecutar el contraste. Cepillado motores de corriente continua puede ser regulado por un controlador comparativamente simple, tal como un reostato. Sin embargo, esto reduce la eficiencia porque la energía se desperdicia en el reostato.
En segundo lugar, algunos de los usos prácticos no han sido bien desarrollados en el sector comercial. El control del estadio manía de radio, motores sin escobillas son a menudo a mano herida, mientras que los motores de cepillado son por lo general de la maquinaria. Los motores sin escobillas son más eficientes de la conversión de energía eléctrica en energía mecánica de los motores de cepillado. Esta mejor se debe en gran parte a la velocidad del motor sin escobillas está determinado por la frecuencia a la que se conecta la electricidad, no la tensión. Ganancias adicionales se deben a la ausencia de escobillas, aliviar la pérdida debido a la fricción. El aumento de la eficiencia es mayor en la región sin carga y con carga bajo la curva de rendimiento del motor. Bajo grandes cargas mecánicas, motores sin escobillas y motores cepillados de alta calidad son comparables en eficacia. Entornos y requisitos en los que los fabricantes utilizan motores de corriente continua de tipo brushless incluyen un funcionamiento libre de mantenimiento, altas velocidades y la operación que provocó el o podría afectar los equipos electrónicos sensibles. Implementaciones del controlador. Debido a que el controlador debe dirigir la rotación del rotor, el controlador requiere algunos medios de determinación de la orientación. Posición del rotor. Algunos diseños utilizan sensores de efecto al o un codificador giratorio para medir directamente la posición del rotor. Otros miden la fuerza contra electromotriz en las bobinas no accionadas para inferir la posición del rotor eliminando la necesidad de sensores de efecto Hall por separado y por lo tanto a menudo se denomina controladores sin sensores. Un controlador típico contiene tres salidas bidireccionales que son controlados por un circuito lógico. Controladores simples emplean comparadores para determinar cuándo la fase de salida debe ser avanzada, mientras que los controladores más avanzados emplean un microcontrolador para gestionar la aceleración, la velocidad y la eficiencia del control al final. Controladores. En ese sentido, la posición del rotor basado en back EMF tiene desafíos adicionales para iniciar el movimiento. ¿Por qué no back EMF se produce cuando el rotor está parado? Esto se logra mediante la rotación a partir de una fase arbitraria y luego pasar directamente a la fase correcta, si se comprueba que está mal. Esto puede hacer que el motor para funcionar brevemente hacia atrás, añadiendo aún más complejidad a la secuencia de arranque. Otros controladores sin sensores son capaces de medir la saturación de bobinado causada por la posición de los imanes para inferir la posición del rotor. Las variaciones en la construcción. Los motores sin escobillas se pueden construir en varias configuraciones físicas diferentes. En la configuración convencional, los imanes permanentes son parte del rotor. Tres desvanados del estator rodean el rotor. En la configuración Outrunner, la radial relación entre las bobinas y los imanes se invierte. Las bobinas del estator forman el centro del motor, mientras que los imanes permanentes giran dentro de un rotor envoladizo que rodea el núcleo. El tipo de flujo plano o axial que se utiliza cuando hay espacio o forma de limitaciones. Utiliza placas de estator y el rotor, cara montado en la cara. Suelen tener más polos, creado en tríos para mantener los tres grupos de bobinas y tienen un mayor par motor a bajas revoluciones. En todos los motores sin escobilla las bobinas son estacionarias. Hay dos configuraciones de devanado eléctrico comunes. La configuración en triángulo conecta tres desvanados entre sí en un circuito de triángulo como y se aplica energía. En cada una de las conexiones la configuración WY, a veces llamado un devanado estrella, conecta todos los desvanados a un punto central y la potencia se aplica al otro extremo de cada devanado. Un motor con desvanados en configuración delta de bajo para par a baja velocidad, pero puede dar una mayor velocidad punta. Configuración estrella, da un alto par a baja velocidad, pero no tan alta velocidad. Aunque la eficiencia se ve muy afectada por la construcción del motor, el bobinado es normalmente más eficiente. En devanados conectados en triángulo, media tensión se aplica a través de los devanados adyacentes al cable de guiado.
el aumento de las pérdidas resistivas. Además, los devanados pueden permitir que las corrientes eléctricas parásitas de alta frecuencia circulan, circulan por completo dentro del motor. Un devanado conectado en estrella no contiene un circuito cerrado en el que las corrientes parásitas pueden fluir, la prevención de tales pérdidas. Desde un punto de vista del controlador, los dos estilos de devanado son tratados exactamente de la misma. A pesar de algunos controladores menos costosos están diseñados para leer la tensión desde el centro común del devanado. Fuentes de alimentación de control de motores. Artículo principal. Inversor y variador de frecuencia. Motores sin escobillas típicos son motores síncronos de imanes permanentes AC, junto con la electrónica del sensor y un generador de señal CA, accionado por un suministro DC. Inversiones sin escobillas típicos utilizan un suministro de modulación de anchura de pulso de potencia conmutado para generar una señal de accionamiento DCA. Se utilizan varios términos para referirse a los inversores, sistemas electrónicos de control, incluidas las unidades vectoriales y unidades de BBF. Aplicaciones. Los motores sin escobillas cumplen muchas funciones realizadas originalmente por motores DC, cepillado, pero el costo y la complejidad del control impiden que los motores sin escobillas de la sustitución de los motores de cepillado completo en las áreas de menor costo. Sin embargo, los motores sin escobillas han llegado a dominar muchas aplicaciones, particularmente dispositivos tales como discos duros de ordenador y reproductor de CD, DVD, pequeños ventiladores de refrigeración en equipos electrónicos son alimentados exclusivamente por motores sin escobillas. Se pueden encontrar en las herramientas eléctricas inalámbricas donde el aumento de la eficiencia del motor da lugar a periodos más largos de uso antes de que la batería necesite ser cargada. Baja velocidad, motores sin escobillas de baja potencia se utilizan en platos de accionamiento directo en discos de gramófono. Transporte. Motores sin escobillas de alta potencia se encuentran en los vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Estos motores son esencialmente los motores síncronos de CA, con rotores de imán permanente. Un número de bicicletas eléctricas utilizar motores sin escobillas que a veces se construyen en el cubo de la rueda en sí, con el estator fijado sólidamente al eje y los imanes unidos y que gira con la rueda. Calefacción y ventilación. Hay una tendencia en la industria de HVAC y de refrigeración para utilizar motores sin escobillas en lugar de varios tipos de motores de corriente alterna. La razón más importante para cambiar un motor sin escobillas es la drástica reducción de la energía necesaria para su funcionamiento en comparación con un motor típico de CA, mientras que los motores de condensador dividido sombra, polos y permanente, una vez dominados como el motor del ventilador de elección, muchos fans se ejecutan ahora con un motor sin escobillas. Algunos ventiladores usan motores sin escobillas también con el fin de aumentar la eficiencia general del sistema. Además de una mayor eficiencia de la del motor sin escobillas, determinados sistemas HVAC usan motores sin escobillas debido a la incorporada en el microprocesador. Permite la programabilidad, un mejor control de flujo de aire y la comunicación en serie.